se termina esta triple jornada del mes de octubre por eliminatorias sudamericanas y Uruguay remata esta serie de partidos sencillitos de este mes visitando a Brasil en Manaos en medio de una serie de 15 puntos que incluyen, después de este juego con los brasileños, recibir a Argentina en Montevideo y jugar contra Bolivia en La Paz. Complicada la cosa. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como siempre se agradece el me gusta del video, sus comentarios debajo del mismo y por supuesto la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube, y con eso me ayudan y mucho para hacer crecer esta propuesta. Vamos a la tabla de posiciones, ponernos un poquito en contexto, más allá de que esté bastante fresco. Esto es el final de esta serie, esta semana, puro partido de selecciones. Brasil con un partido menos y recién perdió sus primeros 2 puntos de la eliminatoria. 28 unidades, Argentina 22, también con un partido menos. Estos dos equipos sin lugar a dudas estarán en Qatar 2022. Ecuador y Uruguay 16. Colombia, que va a recibir a Ecuador en esta fecha, tiene 15, Paraguay 12, Perú 11, Chile 10, Bolivia 9, Venezuela 7. Con Rodrigo Martínez en Táctica Murciélago estaremos hablando de toda la fecha al final del último partido de esta jornada, que se jugará íntegramente el día jueves. Y hablábamos con él, analizando un poco la tabla de posiciones, bueno, quiénes son los que definitivamente no corren ya por una clasificación. Y siempre nos atrevimos a dejar incluso a Chile afuera, más que nada no por lo que pueda ser una diferencia de 5 puntos, en este caso con el quinto, que es el que está en zona de repechaje, sino por los partidos que le quedan. Pero viendo la irregularidad de todas las selecciones y que en Sudamérica nadie te regala nada, Venezuela le ganó a Ecuador, que presupuestaba esos 3 puntos y ya quedarse con 19, con medio piecito en el Mundial sin ningún problema. Sin embargo, Venezuela le dio batalla y le terminó ganando el partido. Más allá de los planteos de uno y de otro, el resultado fue 2-1 en favor de los venezolanos y también se ilusionan con alcanzar a darle casa a Colombia. Y bueno, y hasta que matemáticamente no haya chances, todas las selecciones lo van a seguir peleando, como lo hizo Bolivia contra Perú, y ahora quedó ahí a 2 puntitos. Y Chile y Perú y Paraguay, que son los tres creo que están ahí en el borde del abismo. Yo descarto a Bolivia y a Venezuela como clasificados a la Copa del Mundo, sinceramente, más allá de las matemáticas. Pero estos tres, y están a 2 partidos, y están para jugar contra todos los que están arriba en algunos casos. Entonces, descartarlos así de plano es muy difícil, pero está complicada la cosa. Y los de arriba, Colombia, Uruguay y Ecuador, han sido demasiado irregulares como para que los de abajo no se ilusionen, y viceversa. Los que están un poquito más arriba, insisto, descarto los que van primeros o en el 1 y en el 2. Los otros tres, Ecuador, Uruguay y Colombia, dice, bueno, nosotros cualquier traspié muchas veces es favorecido porque los que vienen atrás también son irregulares y han sido lo suficientemente malos en resultados y en puntajes en la tabla de posiciones como para nosotros digamos, bueno, nos podemos dar algún desliz como este de Uruguay de varios puntos perdidos que le está complicando y mucho de la cosa en este camino rumbo al Campeonato del Mundo. La fecha se complementa con Bolivia-Paraguay, Colombia-Ecuador, Chile-Venezuela y Argentina recibiendo a Perú. Hablando de antecedentes y numeritos, este partido de Brasil con Uruguay, Uruguay muy pocas veces le ha ganado a Brasil en Brasil, Brasil que nunca perdió por eliminatorias sudamericanas. Y entre sí jugaron 77 partidos. Brasil ganó 37, Uruguay 20 y empataron en 20 ocasiones. Lo que va del siglo, Uruguay le ganó una vez sola a Brasil y fue el 1 de julio de 2001. Con gol de penal de Federico Magallanes le ganó 1-0 en el Estadio Centenario por las eliminatorias rumbo a Japón-Corea 2002. Ese tiempo es el que ha pasado desde que la Celeste no le gana a Brasil, que nos ha ganado de todas las maneras posibles, y por todos los campeonatos, Copa América, Copa Confederaciones, amistosos,
lo que haya en la vuelta. Brasil por lo general ha ganado y el maestro Tavares nunca pudo ganarle a la selección brasileña, ya sea en este ciclo de selección que comanda desde el año 2006, como en su ciclo previo, que incluyó la Copa América de 1989, que cuando se enfrentó a Brasil en Maracaná, justamente un 16 de julio, en aquel 1989, con gol de Romario, Brasil salía campeón de América en aquella ronda final que tenía Uruguay a Brasil como primeros en la tabla de posiciones. No era una final, sino el último partido de una serie, muy parecido al de la final de 1950, que es el que los uruguayos contamos como aquella gran victoria de la Celeste, que a mi entender fue lo mejor y lo peor que le ha pasado a Uruguay en su historia, de la misma manera que pudo haber sido para Brasil lo mejor y lo peor, porque a partir de ahí Brasil hizo ok, apretamos reset, arrancamos de nuevo y se llevó 5 Copas del Mundo de, sin dudas, el mejor equipo de la historia de los campeonatos del mundo. Por eliminatorias, 5 victorias para Brasil, 1 para Uruguay, esta que les estoy diciendo, 5 empates. Las 5 victorias muchas veces han sido producto de estas últimas en el Estadio Centenario. Por eliminatorias ganó Brasil 2-0 ahora en la primera rueda, allá por noviembre creo que fue, del año pasado, cuando Brasil llegó al estadio con muchos suplentes, o con varias ausencias. Decirle suplentes es complicado cuando la selección de Brasil tiene muchos jugadores de nivel como para ser titulares, y le ganó por 2-0, un partido, por ejemplo, que fue expulsado Edinson Cavani. Uruguay ha recolectado, creo, por eliminatorias, mejores resultados en Brasil. Recuerdo un 3-3 en el año 2004, creo que fue, dirigía Carrasco todavía Uruguay, con goles de Forlán. Iba perdiendo Uruguay feo, le termina empatando el partido, creo que incluso lo da vuelta a 3-2 y lo empata Brasil. De ese tipo de partidos que hizo Uruguay, como el que sucedió para Rusia, rumbo a Rusia 2018, en la vuelta de Luis Suárez, después de la suspensión aquella ridícula que le había puesto la FIFA de 8 partidos, donde Suárez volvió y anotó uno de los 2 goles con el que Uruguay, después de empezar perdiendo 2-0 y que parecía baile la cosa en aquel partido, terminó empatando 2-2. Hay de todo para ver, muy poco de victorias de Uruguay, pero sí en un partido que en lo previo uno intuye como complicadísimo ya desde que es Brasil el rival, pero cuando ve los antecedentes inmediatos, no solamente entre estas dos selecciones, sino cómo ha jugado Uruguay las eliminatorias, es más complicado. Y viendo cómo jugó Uruguay los 2 últimos partidos, no jugó bien contra Colombia durante 1 hora. No me conformo con decir jugó bien 25 minutos y después cayó porque el rival emparejó, por el motivo que sea. Jugar 25 o 30 minutos bien de un partido quiere decir que las otras 2/3 partes lo jugaste mal, paso raya, y Uruguay jugó mal ese partido. Y tampoco me conformo decir porque el Dibu Martínez atajó un par de pelotas muy buenas, por cierto. Uruguay mereció mejor suerte contra Argentina, porque la verdad el baile que se comió fue tremendo. Ya hice el comentario de ese partido, no voy a profundizar mucho más, pero lo que a mí me preocupa en realidad como uruguayo y como hincha de la selección es la actitud, cosa que muchas veces había que matarlo 2 veces a la selección uruguaya para saber que estaba muerta, y en realidad en este partido salió entregado desde la postura táctica y el planteo que hizo el maestro Tavares el otro día, el domingo, allí en el Monumental de Núñez. Vamos a ver cómo se pueden parar estos equipos en la cancha, a la famosa pizarrita de este canal. Voy a empezar por Brasil, que es el que más claro tiene su forma de juego. Uruguay sigue buscando la identidad, un equipo, una selección que supuestamente tiene un proceso de 15 años de trabajo, está buscando la identidad futbolística, cómo jugar. Esas son las cosas que a mí me siguen haciendo ruido de este proceso del maestro Tavares, que no en ese punto ha hecho aguas por todos lados y no tiene mucha defensa, sí en la parte de organización, en la parte de mejorar lo que son las condiciones para los futbolistas, en llegar a la selección uruguaya y sentirse parte del equipo, pero por otro lado, a nivel de juego, yo creo que incluso iba evolucionando con el correr del tiempo y con la ausencia o el desgaste de algunos de sus futbolistas que no son robots, no pueden jugar como cuando tenían 25 años. Por el lado de Brasil, Alisson probablemente sea el arquero, Tite o Chichi, me dirán los amigos de Brasil que me estén viendo, es Chichi, Tite, Titi, depende de cómo le digan, depende de la región, cómo lo pronuncien.
Alisson probablemente sea el arquero. Tite es uno de esos entrenadores que le gusta rotar el arquero. Lo hizo en la Copa América. Ha jugado Everton, el arquero del Palmeiras, para mí el mejor arquero de la Libertadores. Ha jugado también en esa posición. Puede ser que juegue Ederson. Tite los rota de vez en cuando y quizás le dé un descansito al arquero del Liverpool. Pero por ahora Alisson será el número 1. Danilo, que no es de esos que te da, no es Cafú, hablando mal y pronto, no es que se da esa proyección ofensiva demoledora de los laterales brasileños, pero en los últimos 10 partidos se ha afianzado como el lateral derecho de la Canariña. Un Tite que, leyendo alguna cosa y viendo algunos de los comentarios que me han compartido ustedes de la selección brasileña, especialmente Tony Dos Santos, tanto aquí en este canal como en Táctica Murciélago, hablan siempre de que a Tite se le tilda de conservador y cómo Brasil se prepara para enfrentar a las potencias en el campeonato del mundo, cómo enfrentar a Italia, cómo enfrentar a Francia, cómo hacerle frente a Alemania. Es decir, cómo prepararse para esos partidos donde debería poner un poquito más de lo que está poniendo para enfrentarse a las selecciones sudamericanas, de las que se sabe superior en este momento, y salvo contra Argentina, partido que tendrá dentro de 2 fechas, la última de las 2 del mes de noviembre, tendrá que demostrar realmente de qué está hecho y será otra de las grandes pruebas, porque ya perdió la final de la Copa América y me imagino que en Brasil no hay mucho ambiente para otra derrota con los argentinos. Thiago Silva seguramente sea el zaguero derecho porque Militao se lesionó en las costillas, sigue sentido. En el partido con Colombia salió y lo reemplazó Thiago Silva. Marquinhos sería el otro central. Tite también, que le gusta ir introduciendo jugadores de a poco, no hace grandes cambios de un partido a otro y trata de ir incorporando jugadores de partido a partido. Lucas Veríssimo es otra de las opciones que podría tener el entrenador de Brasil para jugar allí en el fondo, el ex zaguero del Santos, zaguero enorme de esos, típico zaguero brasileño de muy buena técnica, Lucas Veríssimo. Por el lateral izquierdo, Alexandro, que ha sido bastante criticado también por sus formas, porque no Roberto Carlos, básicamente. Digamos que Alexandro no es de esos súper ofensivos y que le da soluciones de salida por aquel lado a la selección de Brasil, y andaban allí con Emerson Royal, o Emerson Royal, no sé cómo lo pronuncian, en una de esas opciones que puede tener por el lateral izquierdo. Fabinho seguramente esté en el centro de la cancha, y cuando digo a Fabinho lo voy a poner en el centro mismo de la cancha, acompañado por Fred o Gerson. Fred jugó contra Colombia. Espero que no lo pongan a Gerson porque es un jugadorazo, el jugador del Olympique de Marsella, hoy día ex jugador del Flamengo. Le podría dar mucha dinámica a Gerson allí en la mitad de la cancha y complicarle las cosas a los del maestro Tavares. Por eso espero que Tite no lo ponga a Gerson y juegue Fred. Ahora Fred termina haciendo un gol y se me complica todo el análisis después del partido. Pero bueno, Fred o Gerson podrían ser los acompañantes de Fabinho. Esta estructura que por momentos es un 4-3-3 o un 4-2, si Fabinho juega por aquí en este lado, Fred con Gerson, lo podrían acompañar en la mitad de la cancha. Fabinho igual siempre es el eje más retrasado de esos dos, es el que quiebra la línea. Gabriel Jesús, que es el que se acomoda por derecha, muchas veces lo ve jugando de puntero derecho o muy generoso en el esfuerzo, volanteando por ese sector. Quizás eso también sea criticado por los hinchas hacia Tite. Paquetá, Lucas Paquetá, que realmente ha jugado una muy buena Copa América y después se ha afianzado en esta eliminatoria, aparece por izquierda, muchas veces acompañando cuando ataca Brasil por derecha, acompañando y cerrando la jugada desde el otro lado. No juega tan abierto Paquetá, por eso digo, voy a quitar a Neymar un poquito de la acción, por eso digo que puede ser Fabinho, un rombo allí en la mitad de la cancha con Fabinho, Paquetá y Fred o Gerson, depende ahí nuevamente de quién sea el que juegue en el medio campo y cómo se dispongan los jugadores en la cancha. Neymar puede estar por delante de ellos. Neymar, que en el partido contra Colombia jugó libre, pero más que nada por momentos tenían ese rombo allí en la mitad de la cancha. Era Fred, Fabinho, Paquetá, y quedaba medio ciego al lado izquierdo, que lo trataba de cubrir Alexandro con sus subidas, y Gabigol Barbosa, que es el hombre que
que está ahí para mandarla a guardar, para empujarla. El otro día fue muy bien controlado por la defensa colombiana. Espero que la defensa uruguaya se comporte de la misma manera con el 9 del Flamengo, goleador de la Copa Libertadores. Le decía que ese esquema puede dar a que Neymar también se vuelque por izquierda, retrasar un poquito a Paquetá y que Brasil arme ahí un 4-4-2 en defensa, con Gabriel Jesús por un lado, Paquetá por el otro. También lo que le puede dar es, como Gabriel Jesús le soluciona cosas en ataque por izquierda, Neymar se viene al medio, Alexandro es el que puede subir un poquito más, y Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Fabinho son tres jugadores que en el balance defensivo pueden resolver muy bien las cosas ante equipos que por lo general no, ¿cómo decirle? No los atacan o no les ponen demasiada gente en ataque, y con 4 o 5 jugadores en el balance pueden resolver las dificultades que le oponga el rival. Por el lado de Uruguay, para empezar, desterremos la línea de 5, por favor. Jugar con tres zagueros no es de Uruguay, no es de un equipo que se prepara 2 días. He escuchado más de una vez al flaco Fossati, Jorge Fossati, ex entrenador de la selección uruguaya, que jugó con 3 en el fondo también, pero que es un entrenador que juega con ese sistema, decir que la línea de 3 se debe practicar y mucho para poder ser ejecutada con efectividad. Y una selección uruguaya que no tiene tiempo ni de almorzar junto entre los jugadores, pasa con las otras selecciones. Creo que debe ir algo más seguro en cuanto a lo que juegan habitualmente estos jugadores en sus equipos y en la selección uruguaya. Es por eso que ante la lesión de Ronald Araujo, que ya se está volviendo a Barcelona, al igual que Georgian de Arrascaeta y que de Josema Jiménez, los tres, estos últimos 2 ya descartados del partido con Argentina, se suma Ronald Araujo a la lista de lesionados de la selección uruguaya. O sea, devolvemos 3 jugadores rotos tras esta triple fecha de eliminatoria, y no pasó un partido, nos queda un partido todavía. Godín y Cuate seguramente sean los zagueros de la selección uruguaya. Se hablaba antes de esta triple fecha, capaz que Godín jugaba partido y medio, 2, qué sé yo. Bueno, Godín se rompen todos los que están alrededor de él y termina jugando el capitán de la selección. Cuate seguramente sea el que lo acompañe. Cuate, que juega solamente contra Argentina, contra Brasil, debe decir: a mí me tocan siempre contra los bravos, déjeme un partido contra alguna selección un poquito más, que podemos estar un poquito más de nivel, que nos ataquen menos. Bueno, en fin. Por el lateral izquierdo, para mí, esto ya es una opinión personal, Piquerés debería ser el lateral. Viña no ha demostrado tener no es el nivel para la selección. No ha demostrado en estos 2 partidos tener la capacidad física, primero para aguantar los 90 minutos. Si vos tenés que hacer un cambio de lateral todos los partidos, es que hay algo que ahí no funciona. Ya sea por el sistema que vos estás aplicando o por el jugador que no soporta los 90 y que no te aporta demasiado en ataque y tampoco en defensa. Es ahí como ni frío ni calor, es 0 grado a veces. Viña, el muy buen lateral de la Roma. Piquerés, quizás simplemente va a darle la oportunidad de titular. Vamos a verlo, así podemos evaluar y criticar uno u otro cuál es el que está en mejores condiciones para ser el 6 de la selección uruguaya. Por el lateral derecho, yo puse ahí la opción de Cáceres, que es el otro zaguero que le queda a Uruguay. Cáceres es el polifuncional que ha jugado en los 4 puestos de la defensa. Nández es hoy día el lateral derecho de Uruguay, pero yo no dudo que después del partido flojo que hizo Naitan en Núñez, si lo hacemos por el partido flojo que hizo alguno, deberían salir todos en Uruguay, que se queda Suárez y no sé, y Valverde probablemente, y hasta Muslera les diría. Pero la verdad, Nández o Cáceres debería, creo que puede ser una de las dudas en el lateral derecho, o quizás Cáceres pueda sustituir a Godín como ese referente en el área y Cáceres y Cuates, o Godín y Cáceres sean los zagueros de la selección. Le decía lo de Muslera. Después de unos días pasados del horror que cometió en el primer gol, Fernando Muslera fue de los pocos que se sobrepuso a ese gol de Argentina y que salvó jugadas y que estuvo a la altura de sus posibilidades en el resto del partido. El resto de los jugadores no funcionó. Entonces, sí, Muslera no es el arquero salvapartidos, no es el arquero que quizás todos soñemos para la selección uruguaya, estilo el Dibu Martínez o Alisson o Weberton o cualquiera de esos. Pero, yendo a Uruguay, no sé, ¿hace cuánto no tenemos un arquero que salva partidos? Yo me acuerdo, no sé, épocas del propio proceso Tavares, donde desfiló Castillo, Carini, bueno, estuvo el propio Martín Campaña. Ninguno de ellos fue la gran solución en el arco. Más que nada, tiene un arquero de nivel internacional, pero no que te salvan esos partidos que son. Bueno, acá sabemos que el 0 está cubierto en el arco.
Yo sinceramente no recuerdo ese arquero de la selección que diera esas garantías en ningún momento, incluso en las épocas, no sé, de Fernando Alves o de Pereira, o que estuvo Javier Scioli u otros como Claudio Arbiza, que estuvieron en el arco de la selección, o Robert Siboldi. Yo creo que Robert Siboldi debe ser de los últimos arqueros de Uruguay que vos decía, bueno, por lo menos con este no nos comemos una goleada porque ataja unas cuantas, pero también está asociado a de los peores momentos de la selección uruguaya donde ni un buen arquero te podía salvar. En fin, Muslera va a ser el uno porque Tavares no lo va a cambiar. La mitad de la cancha vuelve Bentancur, una de las grandes ausencias del partido con Argentina. No quiero decir que si jugara Bentancur iba a ser distinto el resultado, pero bueno, se notó la ausencia de Bentancur porque lo tuvo de suplir cambiando de sistema el maestro Tavares. Vecino seguramente siga siendo el eje central de la cancha y Valverde espero juegue por derecha, que es donde debe jugar el volante del Real Madrid. Suárez no dudo que con la gana que debe tener de revancha y lo competitivo que es, va a ser el 9 de la selección uruguaya el jueves allí en Manaos, y las dudas que tengo son sobre los dos que pueden jugar. Hasta ahora, De la Cruz, por aquí vamos a ponerlo, y Brian Rodríguez han sido los jugadores que ha elegido el maestro Tavares para esa zona del campo de juego. A mi entender, ni Brian Rodríguez ni De la Cruz han dado la talla para jugar este tipo de partidos. Lo digo así con toda crudeza. El maestro Tavares tiene algunas opciones. Primero, poner a Cavani, que me parece que no es una buena idea porque Cavani no ha sido solución en lo más mínimo como revulsivo en los segundos tiempos. No ha estado a la altura de estos partidos y Cavani quizás pueda ver desde el banco de suplentes este partido sin ningún problema. Otra de las opciones que tiene el maestro Tavares es incluir a alguien con el que jugó buena parte del partido en Núñez y puede armar un mediocampo con Vecino, con Torreira, con Fede Valverde. Lo estoy poniendo por acá. Quizás, ante la ausencia de Georgian de Arrascaeta, poner de enganche a Nico de la Cruz y de esa manera armar un equipo que sea sólido primero en el mediocampo, que creo que fue la principal falla de la selección uruguaya contra Argentina. Falló en el mediocampo, porque los laterales volantes no eran ni laterales ni volantes, y los dos del medio quedaron desnudos, totalmente descuidados, y les quedó demasiado ancha la cancha para poder cubrir contra un equipo argentino que le tocó la pelota todo el tiempo que quiso. Entonces, quizás, y acá empiezo a opinar y a proponer más que decir lo que me parece que va a ser el maestro Tavares, porque ya el maestro Tavares nos ha demostrado que se sale con sus cosas a veces y sorprende últimamente para mal. Yo jugaría con un mediocampo Valverde, Torreira, Vecino, o Valverde, ¿por qué no poner a Valverde, a Torreira, Vecino y Bentancur en la mitad de la cancha? Que juegue De la Cruz, por ejemplo, que juegue Valverde como enganche o más adelantado en ese mediocampo. ¿Por qué no? Que Valverde, en lugar de jugar en posiciones más defensivas, lo haga un poco más cerca del arco y ponerle a algún otro, ya sea, bueno, o Cavani o Darwin Núñez, o yo voy a poner este espacio aquí en blanco sin jugadores como alternativas. Puede ser, podría ser incluso el Facu Torres, que pueda jugar abierto por izquierda y le dé la posibilidad a Valverde jugar por derecha y armar allí una mitad de la cancha un poco más sólida con Vecino y Torreira como ejes más defensivos, Bentancur quizás un poco más suelto, y por qué no hablar de un 4-2-3-1 con Torreira, Vecino, Valverde, Bentancur y, no sé, el Facu Torres, el Nico de la Cruz, el que ustedes hagan un sorteo y pongan uno ahí. Y por qué no ver este tipo de estructuras del medio campo que me parece que pueden ser un poquito más, se pueden desdoblar mejor en el sistema defensivo, porque rápidamente vos podés armar un 4-4-2 en defensa sin ningún problema, con Valverde jugando en una posición donde habitualmente juega en España, donde Nico de la Cruz o Facu Torres, el que quieras poner ahí, puede volantear un poquito más contra la izquierda y retrasar a Bentancur a dar una mano allí en el mediocampo, pero más en la primera presión en lugar de tan atrás donde a veces juega la selección uruguaya.
y tratar de que Suárez, bueno, moleste un poco más en defensa. Si aspirás a una defensa colectiva y una presión colectiva, Suárez no debería estar en la integración y quizás apostar a Darwin Núñez o quizás a Edinson Cavani como siendo titular. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando Uruguay defiende, y se vio en el partido con Argentina, Uruguay defiende básicamente con 9, más el arquero, porque Luis Suárez mira el partido y no intimida en ese rubro, porque no es el jugador que Uruguay tiene para salir a presionar y a tratar de ahogar al rival. Se me ocurre obviamente, y no descubro nada, un partido sumamente complicado, dificilísimo, donde en la previa, y probablemente muchos de los que me estén viendo, hablen de, bueno, a ver, cuántos goles va a hacer Brasil en este partido, porque es básicamente lo que se esperan los hinchas de Brasil y los hinchas neutrales viendo lo que pasó en el partido del Monumental de Núñez. Para mí, la clave de este partido de Uruguay es la actitud. Si Uruguay juega lo que tiene que jugar y quizás pierda con Brasil. Si Uruguay pone todo de sí y quizás pierda con Brasil igual, porque Brasil como equipo es superior, como individualidades y calidad colectiva es superior. Ahora, yo lo que quiero es una selección uruguaya que muerda, que meta, y no estoy hablando de que vayan a reventar a patadas a los brasileños, sino de que hagan un partido digno de una selección uruguaya y no se arrastren como se arrastraron en la cancha en el Monumental de Núñez y que terminen a los besitos con los rivales y corriendo a pedirle le faltó ir a pedir autógrafo, mire lo antiguo, pero ir a pedirle la camiseta y una fotito con este y con el otro después de que te pintaron la cara. Yo no quiero ver eso jamás de una selección uruguaya. Si quieren hacer eso, tengan la decencia de hacerlo en los vestuarios y no enfrente de todos, porque eso, por lo menos para mí, que soy de uno de esos que cree en que la selección uruguaya no es que haya sido toda su vida que pega patada y qué sé yo, sino que siempre tuvo amor propio, siempre fue para adelante y mucha vergüenza deportiva, y con el fútbol que pueda proponer, a veces bueno, a veces más o menos, otras veces horrible, siempre ven de cara el resultado del partido y siempre pone todo como para poder lograr los 3 puntos. Uruguay tiene que salir a ganar el partido. Uruguay necesita los 3 puntos. Y si el rival es Brasil, es mala suerte, hermano. No aprovechaste la oportunidad de ganarle a Colombia de local. Ahora tenés que salir a buscar puntos donde no tenías presupuestado inicialmente. Y el primer rubro que tiene que cambiar Uruguay para, por lo menos, ante un resultado adverso, que dejarnos tranquilos a los hinchas, es poner todo en la cancha. Si la camiseta termina azul y todos terminamos calientes porque metieron pero no se pudo el resultado, está todo bien, el rival fue mejor, todo en orden. Ahora, si pasa lo del otro día, que terminaba los besitos de los autógrafos con un rival que te pintó la cara, que la hinchada te gritaba ole y que vos saliste como parecía que no te importaba nada, no lo creo, pero al menos hay que demostrar eso a nivel público. Después en los vestuarios, por Twitter, por Instagram, en las concentraciones, en sus equipos donde jueguen, hagan lo que quieran. Es público y cuando tienen la celeste puesta dentro de una cancha, los amigos de afuera no existen. Hay que ganarles de cualquier manera. Ese es por lo menos el mensaje de un uruguayo medio calentón a esta altura y que vio como otras selecciones uruguayas ganaban partidos de esa manera con mucha actitud pese al poco fútbol que tenía. Yo creo que Uruguay en este caso tiene jugadores como para poder desplegar un buen fútbol. El tema es que le tiene que poner un poco de la garra bien entendida para que el resultado salga como nosotros queremos. La verdad, me fui al diablo con el video. Muchísimo tiempo le he dedicado, pero bueno, creo que valía la pena y ojalá ustedes lo valoren y lo puedan ver completo, que es una de las cosas que me dejaría muy contento. Si llegaron hasta acá y no sé, vamos a poner una palabra clave. El otro día estuve hablando de Pitágoras y no sé qué, me fui al recontradiablo con eso. La palabra que ustedes tienen, llegué al final, estoy acá, llegué a la línea de meta, te banqué hasta el final. Cualquiera de esas cosas me pueden poner en los comentarios si vieron este último tramo. Y bueno, y de esa manera también sé que esta última parte donde me pude expresar y bastante llegó a más de uno de los que por suerte se vienen arrimando aquí en este espacio en la plataforma de YouTube, al que agradezco por supuesto el me gusta al video, sus comentarios debajo del mismo y además de la suscripción al canal. Sin mucho más y deseando de que Uruguay gane, un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.